Una madre desaparecida vuelve a casa. Pero lo que esconde es más peligroso que su ausencia. Era una tarde tranquila en Guadalajara, y la familia Méndez seguía con su rutina habitual. Miguel, el padre, preparaba la cena para sus dos hijos, Valeria y Alejandro. Los últimos 5 años habían sido duros, pero habían aprendido a seguir adelante después de la misteriosa desaparición de Carmen, su esposa y madre. Sin embargo, lo que comenzó como una noche común cambió de golpe cuando alguien llamó a la puerta. Miguel abrió, y ahí, de pie frente a él, estaba Carmen. El tiempo parecía haberse detenido. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro estaba de vuelta, pero algo en ella no era igual. Sus ojos, aunque familiares, reflejaban algo diferente, algo que Miguel no lograba descifrar de inmediato. El silencio inundó la casa mientras Miguel y Carmen se miraban. Valeria y Alejandro, al escuchar el ruido, corrieron hacia la puerta. Al ver a su madre, sus reacciones fueron una mezcla de sorpresa y desconcierto. Durante años, se habían resignado a su ausencia, creyendo que quizás nunca más la verían. Ahora, su regreso inesperado los dejaba sin palabras. «¡Mamá!», gritó Valeria, lanzándose a sus brazos. Pero Alejandro se quedó inmóvil, observando la escena con una mezcla de emociones que no podía expresar. Mientras Valeria lloraba abrazada a su madre, Alejandro no podía dejar de pensar en el dolor que todos habían pasado durante su ausencia. Miguel intentó encontrar las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente. Finalmente, logró preguntar: «¿Dónde has estado, Carmen?». Carmen, con lágrimas en los ojos, apenas murmuró: «Es una larga historia, una historia que debo contarles a todos». La tensión en la sala era palpable. Carmen entró en la casa, sintiendo la frialdad del ambiente que había dejado atrás. Mientras caminaba hacia la sala, notó cómo los recuerdos de su vida anterior comenzaban a invadirla. Las fotos en las paredes, los muebles, todo seguía igual, pero ella sentía que ya no pertenecía a ese lugar. Valeria no dejaba de aferrarse a su madre, como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Alejandro, en cambio, se mantenía a distancia, con la mirada fija en Carmen, como si intentara leer en su rostro las respuestas que no podía poner en palabras. «Necesito saber por qué te fuiste», dijo Alejandro finalmente, con una voz firme que sorprendió a todos. Carmen lo miró, sintiendo el peso de la culpa en su pecho. «Les prometo que se los contaré todo», respondió, intentando sonar convincente. «Pero por ahora, solo quiero estar con ustedes, recuperar el tiempo perdido». Miguel, aún en shock, no sabía si debía abrazarla o exigir respuestas. Después de tanto tiempo, el regreso de Carmen significaba que todos los sentimientos que había intentado enterrar estaban saliendo a la superficie, y no sabía cómo manejarlos. La noche se extendió en un incómodo silencio. Carmen trató de integrarse en la cena familiar, pero las miradas de sus hijos y de Miguel la hacían sentirse como una extraña en su propia casa. Sabía que habría preguntas y sabía que sus respuestas no serían suficientes para calmar el dolor que había dejado. Miguel no podía dejar de observarla, preguntándose si la mujer que había vuelto era la misma que había desaparecido años atrás. Algo en su interior le decía que no, pero no sabía si quería descubrir la verdad. Mientras la noche avanzaba, Carmen intentó acercarse a Alejandro, quien aún se mantenía distante. Sin embargo, cada intento de contacto era recibido con un silencio frío y una mirada que parecía atravesarla. Finalmente, Miguel decidió que era hora de hablar a solas con Carmen. Los hijos, aunque reticentes, se retiraron a sus habitaciones, dejando a sus padres en la sala. «Carmen, necesito entender», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fuiste?». Carmen bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Lo que pasó, no es fácil de explicar, Miguel», comenzó. «Me vi obligada a irme por razones que no podía controlar. Pero estoy aquí ahora, y quiero arreglar lo que destruí.
Miguel la observó detenidamente, intentando descifrar si había sinceridad en sus palabras. Parte de él quería creerle, pero otra parte, la que había soportado años de dolor y confusión, se resistía. No sé si podemos volver a ser una familia después de todo esto, respondió Miguel, con una tristeza que lo oprimía. Pero quiero escuchar lo que tienes que decir, necesito saber la verdad. Carmen asintió lentamente, sabiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y arduo. Pero también sabía que no podía seguir ocultando lo que había pasado, y que enfrentarse a su familia era solo el primer paso. El amanecer llegó cubriendo Guadalajara con una luz pálida, apenas suficiente para disipar las sombras de la noche anterior. Carmen se despertó en la habitación que solía compartir con Miguel, aunque ahora sentía que cada rincón le resultaba ajeno. Había pasado la noche en vela, recordando los años que estuvo lejos, y preguntándose cómo volver a encajar en una vida que había dejado atrás. Miguel ya no estaba en la cama. Se escuchaban los sonidos provenientes de la cocina, donde preparaba el desayuno para los niños. Carmen se levantó, insegura de cómo enfrentaría este nuevo día, sabiendo que no podía seguir postergando las explicaciones. Al entrar en la cocina, encontró a Miguel sirviendo café. Él no levantó la vista cuando ella apareció en la puerta. Valeria y Alejandro estaban sentados a la mesa, en un silencio que antes no era típico en la familia. La tensión era palpable, una barrera invisible que separaba a Carmen de los que amaba. «Buenos días», dijo Carmen, intentando romper el hielo. Valeria respondió con un débil hola, mientras Alejandro apenas la miró. Miguel dejó la taza sobre la mesa, sus movimientos eran mecánicos, casi automáticos. Aún no sabía cómo procesar todo lo que estaba ocurriendo, y no estaba seguro de si quería hacerlo. La rutina del desayuno, que antes era un momento de unión, ahora se sentía como una obligación incómoda. Carmen se sentó junto a Valeria, quien evitó el contacto visual, pero no pudo evitar que su madre acariciara suavemente su mano. Valeria quería aferrarse a ese gesto, pero había algo en su interior que la hacía retraerse, un sentimiento que no entendía por completo. «No tienes que irte a la escuela hoy si no te sientes bien», sugirió Carmen, intentando sonar comprensiva. Valeria negó con la cabeza, dispuesta a aferrarse a la normalidad, aunque fuera solo una ilusión. «Prefiero ir», respondió ella, con un tono que indicaba que no había más que decir. Carmen sintió una punzada de dolor en el pecho, pero no insistió. En lugar de eso, se volvió hacia Alejandro, quien se levantó de la mesa sin decir una palabra y se dirigió hacia la puerta. «Alejandro», intentó Carmen, pero él se detuvo solo un segundo antes de seguir caminando hacia la salida. Miguel observó la escena en silencio, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Sabía que, como padre, debía hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. «Déjalo, necesita tiempo», dijo Miguel, su voz apenas un murmullo. Carmen asintió, aunque en su interior el deseo de acercarse a sus hijos la consumía. Quería explicarles todo, contarles lo que había sucedido, pero temía que las palabras no fueran suficientes, o peor, que no quisieran escucharla. Mientras Miguel acompañaba a Valeria y Alejandro a la escuela, Carmen se quedó sola en la casa, enfrentándose a un silencio que le resultaba opresivo. Caminó por los pasillos, observando las fotos familiares en las paredes, cada una de ellas un recordatorio de lo que había perdido. Se detuvo frente a una imagen en particular, una donde aparecía la familia unida en la playa, riendo despreocupados. Aquella vida parecía ahora tan lejana que casi parecía de otra persona. Una llamada interrumpió sus pensamientos. El número en la pantalla no le era familiar, pero decidió contestar. Al otro lado de la línea, una voz masculina, firme pero tensa, la saludó con un buenos días que no traía consigo la cordialidad que esas palabras solían llevar. «¿Carmen Méndez?», preguntó la voz. «Sí, soy yo», respondió, insegura. «Necesitamos hablar», continuó el hombre, sin rodeos. «Es sobre lo que ocurrió durante su ausencia». El corazón de Carmen latió con fuerza.
Esa llamada era lo último que esperaba. Durante años había temido este momento y ahora sabía que no podría seguir ocultando la verdad. ¿Quién es usted?, preguntó, tratando de mantener la calma. Alguien que sabe lo que realmente sucedió, respondió el hombre. Lo que decidió dejar atrás. Nos vemos en el Café El Rosario, en 1 hora. No falte. La llamada terminó antes de que Carmen pudiera protestar o hacer más preguntas. El pánico comenzó a invadirla, pero también sintió una especie de alivio retorcido. Había llegado el momento de enfrentar lo que había dejado sin resolver. Caminó hasta la cocina y dejó el teléfono sobre la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. El Café El Rosario estaba a unas cuadras de su casa, un lugar discreto donde las conversaciones pasaban desapercibidas. Era el sitio perfecto para un encuentro que Carmen había temido durante tanto tiempo. Al salir de la casa, sintió el aire fresco de la mañana, una sensación que la trajo brevemente de vuelta a la realidad. Caminó rápidamente por las calles de Guadalajara, tratando de no llamar la atención. El peso de los años y de los secretos se hacía cada vez más insoportable, pero sabía que tenía que hacer esto, por el bien de su familia. Al llegar al café, lo encontró casi vacío. Solo un par de mesas ocupadas y un camarero distraído que la saludó sin levantar la vista. Se dirigió al fondo del lugar, donde un hombre de cabello oscuro, con un semblante serio, la esperaba en una mesa apartada. «Carmen, siéntate», dijo el hombre, sin ofrecerle la cortesía de una sonrisa. «No tenemos mucho tiempo». Carmen se sentó, sintiendo que su cuerpo estaba más tenso de lo que había imaginado. «¿Qué es lo que sabe?», preguntó, sin rodeos. El hombre la miró con una mezcla de compasión y severidad. «Sé por qué te fuiste, y sé que no lo hiciste por las razones que todos creen. Pero lo que quiero saber es por qué has vuelto». Carmen sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Este hombre sabía demasiado, y aunque había vuelto para recuperar a su familia, ahora entendía que no podría hacerlo sin enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido. «Volví porque quiero recuperar lo que perdí», respondió, tratando de mantener la voz firme. El hombre asintió, pero sus ojos no mostraban comprensión. «Recuperar lo que perdiste», repitió, como si pesara cada palabra. «Pero, ¿qué pasa si lo que perdiste no puede ser recuperado?». Carmen sintió un frío en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que tenía razón, pero también sabía que tenía que intentarlo. No podía permitir que su pasado destruyera lo único que le quedaba, su familia. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario», dijo finalmente, con una determinación que no había sentido en años. «No importa lo que tenga que enfrentar, no voy a dar marcha atrás». El hombre la observó en silencio, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió con una expresión más suave, aunque aún llena de gravedad. «Entonces, empieza por decirles la verdad a ellos», dijo, levantándose de la mesa. «Porque si no lo haces, alguien más lo hará». Carmen se quedó sentada, viendo cómo el hombre salía del café. Sabía que lo que venía sería difícil, pero no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar la verdad, y tenía que hacerlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Carmen dejó el café con el corazón latiendo con fuerza. La advertencia del hombre resonaba en su mente, y cada paso que daba hacia su hogar era un recordatorio de la gravedad de la situación. Sabía que no podía perder más tiempo. Su familia merecía la verdad, aunque ésta pudiera destrozar lo que quedaba de su relación con ellos. Mientras se acercaba a la casa, una ráfaga de viento levantó algunas hojas secas del suelo, creando un remolino que parecía reflejar el caos que se avecinaba. Al entrar, encontró a Miguel sentado en la sala, con la mirada perdida en algún punto distante. Estaba claro que él también estaba luchando con sus propios demonios. No era fácil aceptar que la mujer a la que había amado y perdido, ahora estaba de vuelta, cargada de secretos. Carmen se paró frente a él, buscando las palabras que había ensayado mentalmente durante todo el trayecto.
Pero al ver la expresión de su esposo, supo que no había forma suave de decir lo que tenía que decir. Miguel, hay algo que necesitas saber, comenzó, su voz más baja de lo que pretendía. Algo que no te he contado y que podría cambiarlo todo. Miguel levantó la mirada, su semblante endurecido por el dolor y la desconfianza. Podía sentir que algo oscuro se avecinaba, y no estaba seguro de querer escucharlo. No más secretos, Carmen, respondió él, con una mezcla de cansancio y resolución. No puedo soportar más mentiras. Carmen asintió, consciente de que estaba en un punto sin retorno. Me fui porque no tenía otra opción, dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi vida estaba en peligro, y pensé que al alejarme, los estaría protegiendo a ti y a los niños. Miguel frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Peligro? ¿De qué estás hablando? Carmen sabía que ahora tenía que enfrentar la verdad que tanto había temido revelar. Estaba involucrada en algo que salió mal, confesó, sintiendo que cada palabra la desgarraba por dentro. Cosas que no puedo explicar fácilmente. Lo que creí que era una oportunidad para asegurar nuestro futuro, se convirtió en una trampa, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Miguel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Su mente repasaba los años de incertidumbre, de noches en vela sin saber si ella estaba viva o muerta. Y ahora, después de todo, Carmen había regresado con una historia que parecía sacada de una pesadilla. Entonces, ¿te fuiste por voluntad propia?, preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Nos dejaste para salvarte a ti misma? Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse, pero se forzó a mantener la calma. No lo hice por mí, respondió, tratando de contener la emoción. Lo hice porque creí que si me quedaba, los pondría en peligro. Pensé que al irme, al desaparecer, estarían a salvo. Miguel la miró, buscando algún indicio de la mujer que había conocido, pero todo lo que veía era a alguien que había sido moldeada por el miedo y las decisiones desesperadas. ¿Y ahora?, dijo, su voz cargada de amargura. ¿Qué pasa ahora que has vuelto? ¿Qué nos espera? Carmen se acercó a él, con la esperanza de que aún hubiera algo que salvar entre ellos. No sé lo que va a pasar, admitió, con la voz temblorosa. Pero estoy aquí para arreglar lo que rompí, para enfrentar las consecuencias de mis acciones. No espero que me perdonen de inmediato, pero quiero que sepan la verdad. Miguel la miró fijamente, como si intentara leer su alma a través de sus ojos. Estaba atrapado entre el amor que una vez sintió por ella y el resentimiento que había crecido durante su ausencia. Antes de que pudiera responder, Valeria y Alejandro entraron en la casa. Al ver a sus padres en lo que parecía ser una confrontación, ambos se detuvieron, inseguros de cómo reaccionar. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, rompiendo el incómodo silencio. Carmen se giró hacia sus hijos, sabiendo que había llegado el momento de enfrentarlos también. Hay algo que necesito contarles, dijo, dirigiéndose a ambos. Algo que debería haberles dicho desde el principio. Valeria y Alejandro intercambiaron una mirada preocupada. Aunque no entendían del todo lo que estaba sucediendo, podían sentir la gravedad de la situación. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Valeria, con la voz llena de temor. Carmen los miró, sintiendo el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Me fui porque creí que era lo mejor para ustedes, comenzó, tratando de mantener su voz firme. Pero lo que no les dije es que estaba huyendo de algo, de personas peligrosas. No fue una decisión fácil, y sé que al hacerlo les causé mucho dolor. Alejandro la miró con frialdad, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Personas peligrosas? ¿Qué significa eso?, preguntó, con un tono que indicaba su escepticismo. Carmen sabía que tendría que dar más detalles, pero también sabía que no podía abrumarlos con toda la verdad de golpe. Significa que estaba en problemas, y que esos problemas podrían haberlos afectado a ustedes también, dijo, sintiendo que su voz comenzaba a quebrarse.
Me equivoqué al no confiar en ustedes, al no confiar en nuestra familia para enfrentar esto juntos. Valeria, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y ahora qué?, preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Carmen no tenía una respuesta clara. Sabía que lo que venía sería complicado y doloroso, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Había regresado para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a recorrerlo con ellos. Ahora, lo único que puedo hacer es intentar reparar el daño que causé, dijo, con la voz cargada de determinación. No será fácil, y entiendo si no pueden perdonarme de inmediato. Pero estoy aquí para quedarme, y para enfrentar lo que venga, juntos. Miguel, Valeria y Alejandro la miraron, sus expresiones una mezcla de confusión, dolor y una chispa de esperanza. Sabían que lo que venía no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de sanar las heridas del pasado. Carmen respiró hondo, sintiendo que la primera batalla había comenzado. Había dicho la verdad, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que no estaba sola en esta lucha. Su familia, rota pero no destruida, estaba dispuesta a enfrentar el desafío, y juntos intentarían reconstruir lo que había sido destrozado. La tarde en Guadalajara se deslizaba lenta, con un sol que comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja suave. En la casa de los Méndez, el ambiente estaba cargado de tensiones no resueltas. Carmen había revelado una parte de la verdad, pero el peso de los años de ausencia y las decisiones tomadas seguía presente en cada rincón. Miguel estaba en el patio trasero, podando las plantas que rodeaban el jardín. Era una tarea que siempre le había proporcionado algo de paz, pero esa tarde no encontraba consuelo en nada. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, girando como un torbellino del que no podía escapar. Quería creerle, deseaba con todas sus fuerzas que su regreso significara un nuevo comienzo, pero algo dentro de él se resistía a bajar la guardia. Mientras Miguel intentaba distraerse con el trabajo manual, Valeria se refugiaba en su habitación. La revelación de su madre había sacudido su mundo, y aunque había escuchado cada palabra, seguía sin entender cómo alguien que decía amarlos podía haberse ido de esa manera. Se sentía dividida entre el deseo de volver a ser la familia unida que una vez fueron y el dolor que su madre había dejado atrás. Alejandro, por su parte, caminaba por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo. Necesitaba alejarse de la casa, del ambiente opresivo que sentía allí. Su mente estaba llena de preguntas, de dudas que no lo dejaban en paz. La imagen de su madre al regresar, tratando de explicar lo inexplicable, lo atormentaba. ¿Cómo podía aceptar sus razones cuando todo en su interior le gritaba que había algo más, algo que ella seguía ocultando? Mientras los pensamientos de cada miembro de la familia se entrelazaban en una confusión dolorosa, Carmen se quedó sola en la sala, observando la casa que una vez había sido su hogar. Cada objeto, cada mueble, le recordaba lo que había perdido. Pero más que eso, le recordaban que no podía seguir adelante sin enfrentar completamente las sombras que la habían perseguido durante su ausencia. El sonido de un teléfono rompió el silencio, haciéndola sobresaltar. Era su celular, el mismo número desconocido que la había contactado antes. Sabía que no podía ignorar la llamada. Tomó el teléfono y contestó, sintiendo un nudo en el estómago. Sí. Dijo con un tono de voz más firme del que esperaba. Es hora de que sepas toda la verdad, dijo la voz al otro lado de la línea. Te espero en el Parque Central, junto a la fuente. No faltes. Carmen sintió que la ansiedad crecía en su interior. La voz del hombre era fría, carente de emoción, pero transmitía una urgencia que no podía ignorar. No tenía opción. Colgó el teléfono, sabiendo que debía ir a ese encuentro, aunque una parte de ella temía lo que pudiera descubrir. Se levantó y salió de la casa sin decir nada. Caminó rápidamente hacia el parque,
el mismo donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños, antes de que su mundo se desmoronara. El parque estaba lleno de recuerdos felices, pero ahora esos recuerdos parecían espectros que la acechaban, recordándole todo lo que había perdido. Al llegar a la fuente, encontró al hombre que la había llamado. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, observando el agua que caía en cascada. Cuando Carmen se acercó, él giró la cabeza lentamente, y al ver su rostro, Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Nunca pensé que volveríamos a vernos aquí», dijo el hombre, su voz tan firme como lo había sido en la llamada. Carmen tragó saliva, luchando por mantener la compostura. «¿Por qué me citaste aquí?», preguntó, aunque en su interior sabía que no quería oír la respuesta. El hombre la miró, sus ojos reflejaban una dureza que Carmen conocía demasiado bien. «Porque es hora de que enfrentes lo que dejaste atrás», respondió, sin rodeos. «No puedes seguir fingiendo que todo lo que pasó puede quedar enterrado. Las decisiones que tomaste nos afectaron a todos, y ahora es momento de asumir las consecuencias». Carmen sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. No podía seguir huyendo, lo sabía, pero no estaba preparada para lo que ese encuentro podría significar. «Lo que hice fue para proteger a mi familia», dijo, con la voz temblorosa. «Nunca quise que esto ocurriera». El hombre la miró con incredulidad, soltando una risa amarga. «¿Proteger?», repitió, sarcástico. «¿Así es como lo llamas? ¿Abandonarlos, dejar que sufrieran sin saber nada de ti, sin entender por qué?». «No fue protección, Carmen, fue cobardía». Las palabras del hombre la golpearon como un puñal. Sabía que había verdad en lo que decía, pero no estaba dispuesta a aceptar la condena sin luchar. «Hice lo que creí que era lo mejor», insistió, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. El hombre dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente como para que Carmen sintiera su aliento. «Te fuiste porque era más fácil huir que enfrentar las consecuencias», dijo, su voz un susurro venenoso. «Pero ahora has vuelto, y no hay manera de escapar de lo que dejaste atrás». Carmen sintió que la desesperación la invadía. Sabía que no había forma de evitar la confrontación, pero temía las revelaciones que podrían surgir. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. El hombre la miró, sus ojos duros como el acero. «Quiero que les digas la verdad a ellos», dijo, en un tono que no admitía discusión. «No puedes seguir pretendiendo que esto no pasó. No puedes seguir construyendo una vida sobre mentiras». Carmen sabía que tenía razón. No podía seguir ocultando la verdad, no si quería alguna vez recuperar a su familia. Pero enfrentarse a ellos, a sus hijos, significaba destruir la poca esperanza que le quedaba. «Lo haré», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Les contaré todo». El hombre asintió, satisfecho. «Eso es lo único que puedes hacer ahora», dijo. «Pero recuerda, la verdad tiene un precio, y no siempre es fácil de pagar». Carmen se quedó inmóvil mientras el hombre se alejaba. Las palabras resonaban en su mente, el eco de una realidad que no podía evitar. Sabía que, al regresar a casa, no habría más excusas, no habría más postergaciones. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara perder lo que más amaba. El camino de regreso fue una mezcla de miedo y determinación. Sabía que, al cruzar la puerta de su hogar, todo cambiaría, y que la frágil paz que había intentado construir se desmoronaría. Pero no tenía otra opción. La verdad debía ser dicha, y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, fueran cuales fueran. El atardecer teñía el cielo de Guadalajara con tonos rojizos cuando Carmen cruzó el umbral de su casa. Cada paso hacia el interior la acercaba a la inevitable revelación que debía hacer. El eco de las palabras del hombre en el parque resonaba en su mente, y sabía que ya no había vuelta atrás. Miguel estaba en la sala, sentado en el sofá con un libro en las manos que claramente no estaba leyendo.
Levantó la vista al escuchar la puerta, y su expresión reflejaba la preocupación que llevaba días consumiéndolo. Valeria y Alejandro estaban en sus habitaciones, aislados del mundo, cada uno luchando con sus propios sentimientos de abandono y confusión. Carmen se acercó a Miguel, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No había preparado un discurso, no había ensayado lo que iba a decir. Sabía que solo podía ser honesta, por doloroso que fuera. Miguel, comenzó, su voz suave pero firme, necesitamos hablar. Todos. Miguel dejó el libro a un lado, asintiendo con seriedad. No había necesidad de palabras para entender que lo que iba a decir cambiaría sus vidas. Subieron juntos a buscar a los niños. Primero llamaron a Valeria, que salió de su habitación con una expresión de cautela. Luego, se dirigieron a la habitación de Alejandro, quien los observó con desconfianza, pero accedió a seguirlos hasta la sala. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si todos estuvieran esperando un cataclismo que ya sabían que llegaría. Carmen se situó frente a su familia, observándolos en silencio por un momento. Valeria tenía los ojos llenos de preguntas, mientras Alejandro mantenía la mirada fija en su madre, con una mezcla de escepticismo y rencor. Miguel, de pie junto a ellos, respiraba profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. Sé que he fallado en ser honesta con ustedes desde que volví, empezó Carmen, buscando en cada palabra la fuerza necesaria para continuar. Hoy, voy a decirles toda la verdad, y no me detendré hasta que sepan lo que realmente sucedió. Nadie interrumpió. El silencio era absoluto, cada uno esperando la historia que cambiaría todo lo que conocían. Me fui porque me vi atrapada en una situación peligrosa, continuó, sintiendo que su voz se quebraba levemente. Un hombre me ofreció una oportunidad para asegurar un futuro mejor para nuestra familia, pero resultó ser una trampa. Sin darme cuenta, me involucré en algo mucho más grande y oscuro de lo que podía manejar. Alejandro frunció el ceño, visiblemente afectado por la revelación. ¿Qué tipo de trampa?, preguntó con un tono que mezclaba rabia y preocupación. Carmen tragó saliva antes de responder, sabiendo que cada palabra sería como una daga en el corazón de sus hijos. Él estaba involucrado en negocios ilegales, y yo, ingenuamente, confié en él. Pensé que lo que estaba haciendo era para nuestro bien, pero me di cuenta demasiado tarde de que había puesto en riesgo no solo mi vida, sino también la de ustedes. Valeria no pudo contener un suspiro ahogado, el dolor en su expresión era evidente. ¿Por qué no volviste antes?, preguntó ella, su voz rota por el dolor. ¿Por qué nos dejaste sin una explicación? Carmen bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo amenazaban con desbordarse. Quería protegerlos, dijo, con la voz temblorosa. Pensé que al alejarme, al desaparecer, ustedes estarían a salvo de las personas que me perseguían. Creí que era la única manera de mantenerlos fuera de peligro. Miguel observaba en silencio, cada palabra que Carmen decía se incrustaba en su mente, y el peso de la situación se hacía más y más evidente. ¿Y esos hombres?, comenzó él, con la voz baja. ¿Siguen siendo una amenaza para nosotros? Carmen negó con la cabeza. No lo sé, admitió, sintiendo que la incertidumbre la invadía. Durante años, he estado escondida, tratando de mantenerme lejos de ellos. Pero al final, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, huyendo siempre, dejando todo atrás. Tenía que regresar y enfrentar lo que había hecho, y las consecuencias que vinieran con eso. Alejandro se levantó de su asiento, incapaz de seguir escuchando en silencio. Así que nos dejaste porque tenías miedo, dijo, su voz cargada de resentimiento. ¿Y ahora vuelves esperando que todo se arregle con solo decirnos la verdad? Carmen sintió el golpe de sus palabras, pero no se permitió retroceder. No espero que todo se arregle de inmediato, respondió con firmeza. Sé que les causé un dolor inmenso, y sé que necesitarán tiempo para procesar todo esto. Solo quiero que sepan que estoy aquí para quedarme, que no voy a volver a huir.
Valeria la miró con los ojos llenos de lágrimas, y Miguel, aunque su rostro mostraba un torbellino de emociones, se mantuvo en silencio. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero también sabía que Carmen había dado el primer paso al enfrentar la verdad. «Nos tomará tiempo», dijo Miguel finalmente, con la voz cargada de gravedad. «Pero si realmente estás dispuesta a quedarte y a enfrentar lo que venga, estoy dispuesto a intentarlo». Carmen asintió, sintiendo que un peso inmenso se aligeraba de su pecho. Sabía que las cicatrices que había dejado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Alejandro, aún de pie, cruzó los brazos y la miró fijamente. «No te va a ser fácil ganarte nuestra confianza de nuevo», dijo, su tono firme pero sin el rencor de antes. «Pero por ahora, lo único que quiero es saber que no te irás otra vez». Carmen asintió con determinación. «No me iré», prometió, su voz cargada de sinceridad. «Estoy aquí para enfrentar lo que venga, juntos». El ambiente en la sala seguía siendo tenso, pero algo había cambiado. Había un reconocimiento mutuo del dolor, pero también una disposición a intentar sanar. No sería fácil, lo sabían todos, pero la verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Carmen miró a su familia, sintiendo que, a pesar de todo, aún había una posibilidad de reconstruir lo que el tiempo y las mentiras habían destrozado. Aunque el camino sería incierto, estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso, hacia un futuro que, aunque sombrío, comenzaba a vislumbrar la luz de la esperanza. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, cargado de promesas inciertas. Guadalajara despertaba a su ritmo habitual, pero en la casa de los Méndez, las cosas estaban lejos de ser normales. La revelación de Carmen había dejado a la familia en un estado de reflexión silenciosa, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Carmen se encontraba en la cocina, preparando el desayuno como si intentara aferrarse a un gesto cotidiano en medio del caos emocional que había desatado. Los sonidos del aceite chisporroteando en la sartén y el café hirviendo en la cafetera eran el único ruido en la casa, contrastando con el silencio de los miembros de la familia, que evitaban cruzarse por miedo a las palabras no dichas. Valeria bajó las escaleras primero, caminando con pasos ligeros y cautelosos. Al entrar en la cocina, vio a su madre ocupada con las tortillas, y por un momento, se quedó en el umbral, observando a la mujer que había sido una sombra en su vida por tantos años. «Buenos días», dijo finalmente Valeria, rompiendo el silencio con una voz suave, casi insegura. Carmen levantó la vista, sorprendida de escucharla hablar. Había temido que sus hijos la ignoraran, que no la perdonaran jamás por su ausencia, pero el simple saludo de Valeria le dio una chispa de esperanza. «Buenos días, cariño», respondió Carmen, sonriendo débilmente. «Estoy preparando algo de comer. Si tienes hambre». Valeria asintió, acercándose a la mesa sin decir nada más. Se sentó en su lugar habitual, sintiendo la incomodidad de una situación que no sabía cómo manejar. Todo en su interior le decía que debía guardar distancia, protegerse del dolor que podría volver a infligirse, pero también anhelaba la normalidad que alguna vez tuvo. Miguel llegó poco después, con una expresión seria que ocultaba la tormenta interna que lo consumía. Se sentó en silencio junto a Valeria, y aunque evitó mirar directamente a Carmen, no podía negar la presencia de una mujer que había sido su compañera, y que ahora representaba una encrucijada en su vida. Alejandro fue el último en bajar. Se detuvo en la entrada de la cocina, observando la escena con la misma cautela que los demás. Había pasado la noche en vela, pensando en las palabras de su madre, tratando de reconciliar la imagen que tenía de ella con la realidad que había sido expuesta. Finalmente, decidió unirse a ellos, aunque su postura seguía siendo tensa. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos y las cucharas. Nadie sabía qué decir, ni cómo empezar una conversación que no estuviera cargada de reproches o preguntas dolorosas. Carmen sentía cada minuto como una eternidad,
pero estaba decidida a seguir adelante, a reconstruir esos lazos rotos, por más difícil que fuera. Finalmente, Miguel dejó el tenedor sobre el plato, mirando a su familia con una mezcla de resolución y cansancio. No podemos seguir así, dijo, su voz firme aunque cargada de preocupación. Necesitamos hablar, poner las cosas en claro. No podemos simplemente ignorar lo que está pasando. Carmen asintió, consciente de que este momento era crucial. Sabía que no podía forzar el perdón ni la comprensión, pero también sabía que debían confrontar las emociones que todos estaban reprimiendo. Estoy de acuerdo, respondió, intentando mantener la calma. No espero que me perdonen de inmediato, pero estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengan, para hablar sobre lo que necesiten. Valeria miró a su madre, sus ojos reflejaban la confusión y el dolor que aún no había logrado procesar completamente. ¿Qué harías si estuvieras en nuestro lugar?, preguntó ella, sorprendiendo a todos con la crudeza de su pregunta. ¿Cómo podrías confiar en alguien que te abandonó sin explicaciones? Carmen sintió el golpe de las palabras de su hija, pero sabía que tenía que responder con honestidad. No sé si podría hacerlo, admitió, con la voz entrecortada. Pero sé que intentaría entender por qué lo hizo. No estoy pidiendo que confíen en mí de inmediato, solo que me den la oportunidad de demostrarles que realmente he vuelto para quedarme. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, su tono lleno de desconfianza. ¿Cómo sabemos que no te irás otra vez?, preguntó, sin suavizar el impacto de sus palabras. Nos dijiste que fue por nuestra seguridad, pero ¿qué pasará si esa amenaza vuelve? ¿Vas a desaparecer de nuevo? Carmen lo miró a los ojos, sintiendo que debía ser más fuerte que nunca. No me voy a ir, afirmó, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No importa lo que pase, esta vez me quedaré. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que no vuelva a suceder. Miguel escuchaba en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto. Sabía que Carmen estaba siendo sincera, pero también sabía que el daño ya estaba hecho. Reconstruir la confianza no sería fácil, pero tampoco imposible. Lo único que te pedimos es que seas honesta con nosotros, dijo finalmente, su tono más suave. Si hay algo que debemos saber, dínoslo. No más secretos. Carmen asintió, sintiendo que, aunque el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, habían dado un paso importante. Sabía que la confianza se ganaba con el tiempo y estaba dispuesta a luchar por ella, por su familia. El desayuno continuó, esta vez con un poco más de interacción, aunque la tensión aún se palpaba en el aire. Carmen sentía que la brecha entre ella y su familia comenzaba a cerrarse, aunque fuera solo un poco. Sabía que no había garantías, que podrían surgir más dificultades en el camino, pero también sabía que no estaba sola. El día continuó, con la familia Méndez tratando de encontrar una nueva normalidad en medio de la incertidumbre. Mientras el sol se alzaba más alto en el cielo, Carmen sintió por primera vez en mucho tiempo que había esperanza, una esperanza frágil, pero real. Y aunque las heridas aún estaban abiertas, había comenzado el proceso de sanación, un proceso que requeriría paciencia, amor y, sobre todo, la disposición de todos para enfrentar el dolor y construir algo nuevo, algo más fuerte que lo que habían tenido antes. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de Guadalajara con tonos cálidos y suaves, mientras la familia Méndez intentaba retomar el curso de sus vidas. Aunque el ambiente en la casa seguía siendo tenso, había un esfuerzo palpable por encontrar un nuevo equilibrio. Los días anteriores habían sido una mezcla de revelaciones dolorosas y momentos de esperanza, pero todos sabían que aún había mucho por resolver. Esa tarde, Miguel decidió que era momento de dar un paso adelante. Después de tanto silencio y tensiones acumuladas, era necesario enfrentar lo que cada uno sentía, hablar abiertamente sobre sus miedos y expectativas. Convocó a todos en la sala de estar, el lugar donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar en el pasado, pero esta vez con un aire de incertidumbre que no podían ignorar.
Carmen fue la primera en sentarse, seguida de Valeria, quien se acomodó en el sillón con una expresión que mezclaba cautela y curiosidad. Alejandro llegó poco después, tomando un asiento cerca de la ventana, donde la luz del atardecer dibujaba sombras suaves en su rostro. Miguel, por su parte, se colocó de pie frente a ellos, como si fuera a dirigir una reunión de suma importancia. No podemos seguir evitando lo que está pasando, comenzó Miguel, con un tono serio pero cálido. Hemos pasado por muchas cosas en los últimos días, y es momento de que decidamos juntos cómo seguir adelante. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, cargado de emociones que todos intentaban controlar. Valeria fue la primera en hablar, su voz un poco más firme que antes. No sé cómo sentirme, admitió, mirando a su madre. Quiero creer que todo va a estar bien, que podemos volver a ser una familia, pero una parte de mí sigue dudando. No sé si puedo dejar de sentir miedo de que todo se desmorone de nuevo. Carmen la escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras de su hija. Sabía que no podía exigirle confianza, pero también sabía que este era un primer paso importante. Entiendo lo que sientes, Valeria, respondió, con una voz llena de sinceridad. No espero que todo vuelva a ser como antes de inmediato. Lo único que quiero es que podamos empezar a reconstruir nuestra relación, paso a paso, sin prisa, pero con honestidad. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino, con una mezcla de rabia y confusión en su tono. Es difícil confiar en alguien que te ha lastimado tanto, dijo, sus palabras resonaron en la habitación. Pero sé que necesito intentarlo, por mi propio bien. No quiero vivir con esta amargura por el resto de mi vida, pero tampoco sé cómo perdonar tan fácilmente. Miguel observó a su hijo, sintiendo una profunda empatía por su lucha interna. Sabía que Alejandro estaba en una encrucijada, atrapado entre el deseo de dejar atrás el rencor y la necesidad de protegerse de más dolor. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, dijo Miguel, con la voz suave. Significa aceptar que todos cometemos errores, y que a veces, esos errores nos lastiman profundamente. Pero también significa darnos la oportunidad de sanar, de dejar que las heridas cicatricen y seguir adelante, más fuertes que antes. Carmen asintió, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que había causado mucho dolor, pero también sabía que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por reparar el daño, por pequeño que fuera cada avance. Quiero que sepan que no me voy a rendir, dijo Carmen, mirando a cada uno de sus hijos. Estoy aquí para quedarme, y haré lo que sea necesario para ganarme su confianza de nuevo. Sé que será un camino largo, pero estoy dispuesta a recorrerlo, junto a ustedes. Valeria y Alejandro intercambiaron una mirada, ambos sintiendo el peso de la decisión que debían tomar. No era fácil, y ambos lo sabían, pero también entendían que aferrarse al rencor solo les haría más daño. Quiero intentarlo, dijo Valeria finalmente, con la voz temblorosa. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Porque, a pesar de todo, te extraño, mamá. Extraño la familia que éramos antes. Alejandro asintió, aunque con más reservas. Yo también lo intentaré, dijo, su tono un poco más áspero. Pero necesito que seas honesta con nosotros todo el tiempo, sin importar lo difícil que sea. No puedo soportar más mentiras. Carmen sintió una oleada de alivio y gratitud. Sabía que este era solo el comienzo, pero significaba más de lo que podía expresar con palabras. Asintió lentamente, sintiendo que, aunque el camino estaba lleno de desafíos, había una posibilidad real de reconciliación. Gracias, dijo simplemente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No saben cuánto significa para mí que me den esta oportunidad. Prometo que no los defraudaré. Miguel, que había permanecido en silencio, observó a su familia con una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que aún había muchas conversaciones por delante, muchas emociones que debían ser expresadas, pero también sabía que estaban más cerca de lo que habían estado en mucho tiempo. Estamos juntos en esto,
dijo Miguel, con una sonrisa suave. Y mientras estemos dispuestos a apoyarnos, a ser sinceros y a trabajar en nuestras relaciones, sé que podemos superar cualquier cosa. El ambiente en la sala se suavizó, y aunque las tensiones no habían desaparecido por completo, había una sensación de alivio, de un nuevo comienzo. La familia Méndez no era la misma que antes, pero estaban decididos a ser una familia más fuerte, una familia que podía enfrentarse a las dificultades con unidad y amor. El sol se había puesto por completo cuando la conversación terminó. Habían tomado una decisión, un compromiso de seguir adelante, de sanar y reconstruir, un día a la vez. Carmen sintió que, por primera vez en años, había una verdadera posibilidad de paz en su corazón. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que lo enfrentarían juntos, como una familia unida. La noche había caído sobre Guadalajara, y la casa de los Méndez estaba sumida en una calma que contrastaba con los días anteriores. El ambiente, aunque aún cargado de emociones no resueltas, parecía más sereno. Carmen, Miguel, Valeria y Alejandro habían decidido seguir adelante, juntos, aunque conscientes de que el camino por recorrer no sería fácil. Carmen salió al pequeño patio trasero, donde el cielo despejado dejaba ver una multitud de estrellas brillando. El fresco de la noche la envolvió, brindándole un momento de tranquilidad en medio de la tormenta emocional que había vivido. Se sentó en uno de los viejos bancos de madera, recordando los momentos que había compartido allí con sus hijos cuando eran pequeños. Aquellos días parecían pertenecer a una vida distinta, una vida que ahora anhelaba recuperar. Mientras sus pensamientos vagaban entre recuerdos y esperanzas, la puerta del patio se abrió suavemente. Alejandro apareció en el umbral, dudando por un momento antes de decidirse a salir. Se acercó lentamente y, sin decir una palabra, se sentó junto a su madre. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, parecía un entendimiento tácito de que ambos necesitaban ese momento. Siempre me gustó este lugar, dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio, su voz baja y tranquila. Solíamos pasar mucho tiempo aquí. Extrañaba esos momentos. Carmen lo miró con ternura, agradecida por su presencia. Yo también los extrañaba, respondió, con un susurro. Más de lo que puedo expresar. Alejandro mantuvo la vista en el cielo, como si buscara las palabras adecuadas para lo que quería decir. Finalmente, después de unos segundos, habló con un tono que reflejaba la madurez que había ganado en esos años de ausencia de su madre. Sé que no fue fácil para ti, dijo, sin girarse. Pero tampoco lo fue para nosotros. Nos costó mucho aprender a vivir sin ti. Carmen sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero se obligó a mantener la calma. Nunca quise que tuvieran que aprender eso, respondió con sinceridad. Y sé que no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado, pero quiero que sepan que nunca dejé de pensar en ustedes, nunca dejé de amarlos. Alejandro finalmente la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Me dolió mucho, admitió, con una honestidad que la sorprendió. Me sentí traicionado, abandonado. Pero ahora, entiendo un poco mejor por qué lo hiciste. Y aunque todavía me cuesta, quiero intentar perdonarte. Carmen lo observó, sintiendo una profunda gratitud por sus palabras. Sabía que no sería un proceso rápido ni fácil, pero el hecho de que Alejandro estuviera dispuesto a intentarlo significaba más de lo que podía expresar. No tienes idea de cuánto significa eso para mí, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Y prometo que haré todo lo posible para demostrarles que estoy aquí para quedarme, para ser la madre que merecen. Alejandro asintió, y aunque no dijo nada más, su gesto fue suficiente para que Carmen sintiera que habían dado un paso importante hacia la reconciliación. Poco después, Valeria salió al patio, atraída por el sonido de sus voces. Al verlos juntos, se unió a ellos, sin decir nada, pero su presencia fue una señal de que también estaba dispuesta a seguir adelante. Se sentó al otro lado de Carmen, y los tres quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua bajo las estrellas. Miguel, desde la puerta,
observó la escena con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ver a su familia unida, aunque en silencio, le dio la certeza de que habían tomado la decisión correcta. Se acercó y se unió a ellos, colocando una mano sobre el hombro de Carmen, quien lo miró con una sonrisa llena de gratitud. La noche avanzó, y con ella, la familia Méndez encontró un momento de paz en medio de la turbulencia que había marcado sus vidas. No había palabras necesarias, solo la comprensión de que estaban juntos en esto, y que esa unidad era su mayor fortaleza. Las estrellas brillaban sobre ellos, como testigos silenciosos de una familia que, a pesar de todo, estaba decidida a sanar. Carmen sintió que, aunque el futuro seguía siendo incierto, había una esperanza renovada en sus corazones. Habían tomado el primer paso hacia la reconciliación, y aunque el camino por delante sería largo, lo recorrerían juntos, unidos por el amor y la determinación de no dejar que el pasado definiera su futuro. En ese momento, bajo el manto estrellado de la noche, Carmen comprendió que, aunque las heridas aún estaban frescas, el proceso de sanación había comenzado. Y con su familia a su lado, supo que podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, siempre y cuando permanecieran unidos. Si te atrapó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas y qué te gustaría ver en el próximo episodio. Tu apoyo es muy importante para que sigamos creando contenido que te emocione.